Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Vamos a seguir con el programa, vamos con un poquito de retraso y vamos a agilizar la sesión de pósteres de esta tarde. Mi compañero, el doctor Moñux, y yo somos los moderadores de esta sesión, que va a ser transmitida por vídeo. Seguidamente de la visualización de los pósteres, con su presentación adecuada, habrá una ronda de preguntas abierta a los asistentes. Pues, cuando queráis. An unicentric observational and retrospective descriptive study has been undertaken considering all the patients requiring GABA-B filter between January 2016 and June 2021. A sample comprising 23 patients with an average age of 65 years old have been assessed. 52% of the evaluated patients were male. With regards to the risk factors, the presence of aneoplasm was the most frequent risk factor detected in up to 61% of the patients. Other risk factors, such as mobility issues and compression, were also observed in 17% and 4% of the patients, respectively. The remaining patients showed no apparent condition that could be deemed as a risk factor. As far as the pathology is concerned, it is observed that almost 70% of the patients were diagnosed with DVT, while the remaining 30% suffered from DVT with simultaneous pulmonary thromboembolism. Finally, the removal of the filter has been evaluated. The device was removed correctly in 30% of the patients. A single failed attempt was recorded from all the attempted removals. In the remaining 65% of the cases, no removal attempts were undertaken. It is understood that the main reason for delay are progression of the neoplasm observed in 4 patients, so that 2 were undergoing a palliative treatment and the other 2 had died before the removal. Placement of the device observed in 2 patients. 2 patients were waiting for a evaluation before the attempt, comorbidities, and a new DVT was diagnosed in 1 patient. The reason for not removing the filter in 5 patients are still unknown. During the follow-up, it was observed that no patients presented CVF-specific complication, and only 2 patients died. This was due to the progression of their already diagnosed neoplasm. In conclusion, the use of CVF has shown favorable outcomes in the patients assessed as part of this study. However, given the very limited sample assessed, the above should be validated by means of a wider study to count for a more representative sample. Hello, this is Cora Aranzábal and I'm going to talk about patients with pelvic congestion syndrome treated by ovary vein embolization. We did a review of patients with PCS treated in our center by doing an ovaric vein embolization, and we analyzed the profile, the technical success, and the clinical success. We did a retrospective and descriptive analysis, and we found 17 patients treated between April 2019 and July 2020. These are the data we collected about demographic data, surgery-related data, previous imaging, and results. About the results, we have to underline that there was history of pregnancy in 100% of the patients. Also, there was history of anxiety or depression in 8 patients, that is almost half of the patients. There was also previous chronic vein insufficiency surgery in 4 patients. When asked about symptoms, most of them had lower extremities chronic venous insufficiency. And about radiation and imaging, radiation was avoided in 11 patients, and in echography we found that 10 patients had lower extremities venous insufficiency. About surgery, we used the upper extremity access only in 30 patients. There were 2 cases in which we couldn't do the embolization, and the material was sclerous drag and coils in most of the cases. There were no complications on the postoperative time, and the sick leave mean was of 7 days. There was clinical improvement in 73% of the patients, and additional lower extremity CVI surgery indication was present in 59%. So we can conclude that this is a safe technique with good results in terms of clinical success, and owing that this disease is frequent among young women, it would be interesting future research focused on sick leave time and costs, as well as related to radiation. Thank you. Thank you.
Buenos días, soy Jorge Moreno, soy residente de la cirugía vascular del Hospital de San Pau y vengo a comentar sobre un tratamiento endovascular en el caso del síndrome postrombótico a propósito de un paciente en un caso ocurrido en nuestro servicio. A modo de introducción, decir que esta patología es la complicación crónica más frecuente de la enfermedad tromboembólica venosa, con un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y que los avances endovasculares son cada vez mejores y ofrecen mejores resultados para este tipo de patología. Es un hombre de 60 años con antecedentes de trombosis comorbidas bilaterales y úlceras de mala evolución, como ya podéis ver en la foto, sobre todo en la pierna derecha. En la exploración física ya presentaba varices abdominales que eran anterógradas por ecografía y safenas internas vicariantes. En el TAC ya se puede ver la estenosis de la cava y de todo el sector iliofemoral. Todos los antecedentes es que se decide la reparación endovascular. Se confirma a través de la introducción de un Sertan de 16F por yugular derecha, y en la fluorografía confirmamos la estenosis de la cava suprarrenal y sobre todo infrarrenal. Se puede evidenciar que hay un septo que condiciona la formación de dos hemicavas, una derecha y una izquierda, como veis en la imagen. Se procede a la canalización y angioplastia de las lesiones y colocación del stent de 12, 14 y 16 milímetros de la compañía Bentley a forma proximal, enrasados a modo de cañón de escopeta en cada hemicava. El paciente fue dado de alta con heparina de bajo peso a dosis totales, presentando una buena evolución, una regresión progresiva tanto del edema, de la úlcera como del dolor, y el paciente ha vuelto a rehacer su vida habitual. Como conclusión, es decir, que dadas las bajas comorbilidades de esta patología y la alta permeabilidad a largo plazo, a años, que se convierte en una buena alternativa para resolver esta patología. Muchas gracias. Hola, soy el doctor José Portillo y agradezco la aceptación de esta comunicación relativa a la experiencia de trombosis farmacomecánica en pacientes afectos de trombosis venosa de miembro superior. Dichas trombosis pueden ser espontáneas asociadas a factores anatómicos, dada la característica del opérculo torácico, pero también secundarias en contexto de presencia de catéteres, trombosis en contexto de neoplasias, hipercoagulabilidad o infecciones. Destacamos el síndrome de Pagès-Reuter por su mayor relación con trombosis de esfuerzo y características de compromiso de flujo en la zona de vena subclavia entre clavícula y primera costilla. Destacamos la incidencia baja, los factores fisiopatológicos y de tratamiento y la ausencia de ensayos clínicos respecto al mismo. Describimos la característica de los pacientes incluidos, que fueron 21 pacientes sometidos a trombectomía axilosubclavia entre abril del 2018 y marzo del 2021. Incluimos en las tablas datos de distintas variables, así como en estos gráficos también relativos a datos demográficos, etiológicos y de evolución. Podemos concluir que el tratamiento inicial de anticoagulación únicamente es inferior al tratamiento con trombectomía. Síndrome de Pagès-Reuter es rara entidad, pero importante en jóvenes, y es esencial establecer el diagnóstico precoz y obtener adecuada repermeabilización. Hay que considerar opciones quirúrgicas según los casos, y el tratamiento multidisciplinar de trombectomía guiado por catéter y tratamiento descompresivo posterior quirúrgico cuando hubiera lugar, fuera de complicaciones, reduce mucho la incidencia de síndrome posttrombótico comparado con tratamiento conservador. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Díez Martínez y voy a presentar el trabajo denominado pseudoaneurisma venoso femoral gigante. Este es el póster. Bueno, los pseudoaneurismas son una complicación relativamente frecuente tras punciones arteriales, pero debido al sistema de baja presión que constituye el sistema venoso, son muy raros tras punciones venosas. Presentamos el caso clínico
de una mujer de 71 años, anticoagulada por una fibrilación auricular, que 5 meses antes es sometida a una punción venosa femoral derecha para realizarle una ablación de las venas pulmonares. Acude a urgencias con una gran masa dolorosa en la raíz del muslo derecho y edema de la extremidad. Realiza una ecografía y un angiotac. En la imagen de la izquierda ven la fase precoz, en la de la derecha la tardía, y es en esta última en la que vemos que se rellena de contraste la cavidad, el pseudoaneurisma. El corte coronal se ve también muy bien. Y bueno, se realiza cirugía abierta de resección del pseudoaneurisma. Ven en la imagen la cavidad que constituye este pseudoaneurisma. El posoperatorio cursa sin complicaciones. Los pseudoaneurismas venosos, a diferencia de los pseudoaneurismas arteriales, pueden cursar también con trombosis venosa y embolismo pulmonar. Dentro de las opciones de tratamiento tenemos la compresión, embolización, inyección de trombina y la cirugía abierta, que nos decantamos por ella en este caso debido al tamaño sumamente grande del pseudoaneurisma, que constituya pues un gran compromiso de espacio. Y como conclusión, podríamos decir que los pseudoaneurismas venosos también deberían formar parte del diagnóstico diferencial de las masas en la ingle después de accesos vasculares, sobre todo en personas anticoaguladas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Beatriz García Nieto, residente de cirugía vascular del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. A continuación se presenta un caso de flegmasia cerulea dolens. En una trombosis venosa profunda masiva podemos encontrarnos 3 extraños aspectos clínicos consecutivos y rápidamente progresivos: flegmasia alba dolens, flegmasia cerulea dolens y gangrena venosa. Se puede definir una flegmasia cerulea dolens como un estado isquémico reversible que aparece como consecuencia de una extensa oclusión aguda trombótica del sistema venoso profundo de miembros inferiores. Se presenta una mujer de 69 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipemia, que acude a urgencias por clínica de disnea de 2 días de evolución, junto con dolor súbito, frialdad y edema progresivo de extremidad inferior derecha. A la exploración se encontraba taquicárdica y taquimnéica. Presentaba pulsos a todos los niveles excepto distales en miembro inferior derecho, con cianosis extensa, edema rizomérico, empastamiento gemelar y la sensibilidad y motilidad estaban abolidas. En Doppler continuo se registraron curvas distales monofásicas y en la analítica destacó un dedímero de 12.960. El angiotac pulmonar confirmó TEP derecho iniciando anticoagulación sistémica. Respecto a la flegmasia, requirió de manera urgente fasectomías de compartimentos tibial anterior, posterior, peroneo, restableciendo así el flujo distal. En el posoperatorio, la paciente empeoró hemodinámicamente debido a fallo cardíaco derecho secundario a TEP, precisando su ingreso en la UCI. En cuanto a la extremidad, persistía edema congestivo con flujo arterial distal. Se planteó la posibilidad de tratamiento descongestivo venoso, pero tras el TAC se observó signos de isquemia intestinal, por lo que se estimó cualquier tipo de actuación y la paciente falleció por fallo multiorgánico. En conclusión, la flegmasia cerulea dolens es una manifestación grave y poco frecuente de la trombosis venosa profunda. El manejo es difícil y controvertido al no existir una guía terapéutica consensuada. La prioridad es restaurar rápidamente el flujo de la extremidad para prevenir la gangrena venosa. Y actualmente las técnicas endovasculares constituyen las opciones terapéuticas más eficientes y seguras. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Martina González, vengo del Hospital de Donosti y vengo a presentaros el caso de un lipoma intravascular de la confluencia yugulo-subclavia izquierda y una revisión de la literatura dada la baja frecuencia de esta entidad. Los lipomas de las venas centrales se consideran hallazgos inusuales, estimando su frecuencia en menos del 0,5% de los lipomas. La mayoría son incidentales, ya que son asintomáticos y se encuentran sobre todo en la vena cava inferior. Algunos de ellos pueden causar obstrucciones venosas o síndromes mediastinales por compresión. No hay consenso sobre su manejo, ya que la entidad es muy rara y hay muy pocos casos reportados en la literatura. Nuestro caso en concreto es una señora de 78 años de edad sin antecedentes de interés salvo un bocio multinodular, y durante el estudio del mismo, en un TAC se evidencia un lipoma intravascular de 32 milímetros. Dada la rareza de este caso, se hace una revisión de la literatura y sale con servicio de radiología haciendo una ecografía que confirma los hallazgos sugestivos del lipoma intravascular. Dada la ausencia de clínica de esta señora y el potencial maligno por imagen era nulo, se decide un seguimiento evolutivo con ecografía anual. Ya han pasado varios controles y la señora sigue asintomática y sin evidencia de malignidad. Estas son las imágenes.
La revisión que hicimos sobre la literatura lo hicimos sobre todo del tronco superior y encontramos 17 casos reportados. 13 involucraron a la vena cava superior, 8 al tronco braquiocefálico, 1 a la vena yugular y 4 a la vena subclavia. Y muchos de ellos involucraban a varios sectores a la vez. La media de edad fue de 55,5 años y el ratio hombre-mujer era de 2:1, la mayoría sintomáticos. 12 de los casos el tratamiento fue quirúrgico y la anatomía patológica de los mismos era de benignidad en el 100%. Los otros 5 casos hizo un manejo conservador con TAC o resonancia anual y sin evidencia de malignidad hasta el momento. Como conclusiones hay que tener claro que el manejo quirúrgico se hace siempre que haya sugestión de malignidad o sean sintomáticos y el manejo de conservador es válido en el resto de los casos. Muchas gracias por atenderme. Tratamiento endovascular por síndrome de vena cava superior agudo grave en paciente con accesos vasculares múltiples para hemodiálisis. Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 56 años, hipertenso y con enfermedad renal crónica avanzada, que ingresa de forma programada para la implantación de un catéter yugular derecho, así como la realización de una fístula humerocefálica izquierda. Como antecedentes destaca que es un paciente portador de múltiples accesos vasculares para hemodiálisis y diversas complicaciones de los mismos. La intervención quirúrgica transcurre sin incidencia. Sin embargo, en el posoperatorio inmediato, el paciente se complica desarrollando congestión cérvico-facial, estridor laríngeo, así como desaturación severa que precisan la realización de una traqueotomía urgente. El paciente pasa a cuidados críticos, donde se realiza una ecografía no concluyente, por lo que se decide ampliar el estudio solicitando un angio-TAC en el que se objetiva la presencia de trombo en la confluencia yúgulo-subclavia y en el tronco innominado. Ante estos hallazgos se decide realizar flebografía diagnóstico-terapéutica que confirma los hallazgos del TAC. En el mismo acto quirúrgico se decide tratar las lesiones objetivadas mediante la realización de una angioplastia simple del tronco innominado y la posterior colocación de un stent autoexpandible de 14 por 60 a través del acceso cefálico izquierdo. Posteriormente se coloca un stent balón expandible de 9 por 37 en la confluencia yúgulo-subclavia previa realización de trombectomía aspirativa, con buen resultado morfológico. Esto permite una evolución satisfactoria del paciente y el cierre de la traqueotomía. Este caso clínico nos permite extraer las siguientes conclusiones. El síndrome de vena cava superior es una complicación a tener en cuenta en pacientes con historia de múltiples accesos vasculares para hemodiálisis. En estos casos sería recomendable realizar pruebas complementarias para detectar la posible estenosis de los troncos centrales. Del mismo modo, el tratamiento endovascular supone una alternativa terapéutica eficaz en el tratamiento de las posibles estenosis u oclusiones de los troncos venosos centrales. Muchas gracias por su atención. Good morning. Thank you very much for the accepting of our poster. The title of our poster is Increase of osteogenesis process in the venous wall of patient with chronic venous insufficiency. The number of our poster is number 9 and is possible to visualize in the hall. One of the complications of patients with chronic venous insufficiency is the reflush. In this patient, we observe that it's possible to visualize the increase of osteogenic marker, such as osteocalcin and osteopontin and RUNX2. In this patient, we observe the increase of metastatic calcification and is related to the metabolic damage. In this context, we observe that the calcium with detecting with electron microscope is increased in this especially reflush process. The conclusion of our study is the patient with reflush show increased market of calcification, and this is important because it's possible to create a market to know the process of the chronic venous insufficiency. Thank you very much for the attention. Manejo quirúrgico de las secuelas del tratamiento endovascular del síndrome de May-Turner en paciente con síndrome compresivo múltiple.
El tratamiento de primera línea para el síndrome de May-Turner es la angioplastia implante de stent venoso, indicado en obstrucciones crónicas de la luz de la vena ilíaca común, exista o no alguna lesión trombótica. Sin embargo, esta técnica no está exenta de complicaciones. Entre ellas han sido registradas la trombosis o estenosis del stent, la migración o la protrusión e incluso la perforación venosa. Presentamos el caso de una paciente mujer de 34 años con dolor crónico abdominopélvico que se manejó mediante embolización de la vena gonadal derecha y posteriormente un stent venoso ilíaco común izquierdo. A pesar de ello, la clínica de dolor centroabdominal persiste junto con lumbalgia y pesadez del miembro inferior derecho. Se realiza un angioTAC y una flebografía con ultrasonografía intravascular para confirmar el diagnóstico, que objetiva un síndrome compresivo múltiple, comprendido por un síndrome del ligamento arcuato y síndrome de Nutcracker, presente en su conjunto hasta en un 15% de pacientes. Además, un fenómeno denominado jailing o enjaulamiento de la vena ilíaca derecha, presente hasta en el 10% de los May-Turner tratados. Observamos cómo protruye el stent, incluso llegando a perforar en milímetros la vena cava y un defecto en el outflow de la vena ilíaca derecha. Se corrobora la imagen de la flebografía con el IBUS, pudiendo catalogar el caso como un síndrome de May-Turner derecho y atrogénico. El tratamiento de este síndrome compresivo múltiple se realiza en un mismo acto quirúrgico. En primer lugar, se procede a la liberación del ligamento arcuato. A continuación, se implanta un bypass renocavo usando una prótesis anillada de 8 milímetros. Por último, se realiza un bypass iliocavo derecho, también con prótesis anillada de 10 milímetros, y en su abordaje se comprueba la protrusión del stent sobre la vena cava. Como conclusión, resaltar la utilidad del IBUS como técnica diagnóstica fundamental y la cirugía abierta puede ser una técnica efectiva cuando existe un fracaso del tratamiento endovascular del May-Turner o coexiste otra patología compresiva en el mismo paciente. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Fletes y nuestro póster se titula Síndrome de May-Turner derecho, una variante sintomática inusual. Bien sabemos, el síndrome de May-Turner es una condición que conlleva la alteración del flujo venoso a nivel iliocavo que puede presentarse con síntomas de hipertensión venosa crónica o episodios de trombosis venosa aguda. Está clásicamente descrito como la compresión de la vena ilíaca izquierda por superposición de la arteria ilíaca derecha contra la quinta vértebra lumbar. Sin embargo, múltiples variantes han sido descritos a lo largo de los años. Nosotros presentamos el caso de un varón de 54 años con antecedente de trombosis femoropoplitea derecha y síntomas de secuelas posttrombóticas progresivos. En la consulta se realiza ecodoppler de control en el cual no evidencia datos de trombosis o tejido cicatrizal a nivel territorio ilíaco y un sistema venoso superficial y profundo dentro de la normalidad. Por lo tanto, procedemos a la realización de un angioTAC donde encontramos una compresión de la vena ilíaca derecha por la arteria ilíaca derecha contra S1, decidiendo así una aproximación endovascular ipsilateral con flebografía que muestra una estenosis de la ilíaca común derecha, por lo cual decidimos la implantación de un stent sinus obliquus autoexpandible 16x80 con excelentes resultados radiológicos. En el control del paciente encontramos una adecuada implantación del stent sin evidencia de estenosis o trombosis, con mejoría clínica importante, encontrándose asintomático a partir del 6º mes. Podemos concluir que este sería el primer caso de compresión de vena ilíaca derecha por una arteria ipsilateral, sin ser consecuencia de la implantación de material protésico o malformaciones o elongaciones arteriales, es decir, un verdadero May-Turner derecho. Muchas gracias. Trastornos tróficos por hipertensión venosa en miembros superiores de etiología excepcional. Las úlceras en miembros superiores por hipertensión venosa son muy frecuentes por su abundante red venosa colateral. Las causas más frecuentes de hipertensión venosa en miembros superiores son trombosis venosa profunda, síndrome del opérculo torácico, fístula arteriovenosa para hemodiálisis, fístula arteriovenosa de cualquier origen o la combinación de estas. Presentamos el caso de un varón de 50 años con los antecedentes de hipertensión, diabetes y obesidad mórbida y enfermedad renal avanzada en programa de hemodiálisis mediante una fístula humerocefálica de 6 años de evolución. El paciente desarrolla de forma progresiva trastornos tróficos consistentes en dermatitis ocre, lipodermatosclerosis y el desarrollo de una úlcera flebostática en el dorso de la mano que presentó empeoramiento a pesar de terapia compresiva y tratamiento local. Durante el seguimiento se objetivan estenosis en trayecto de la vena que se tratan de forma endovascular, objetivando posteriormente presiones venosas elevadas.
Por ello, se realiza una flebografía del miembro afecto, observando obstrucción del flujo en vena subclavia y presencia de múltiples colaterales, compatible con el síndrome del estrecho torácico venoso. Las opciones para reducir la hipertensión venosa eran el cierre de la fístula o el cierre de la fístula asociado a recanalización endovascular o derivación venosa abierta del eje subclavio, previa descompresión quirúrgica del desfiladero torácico. Primero, se realizó un acceso braquial contralateral y tras el desarrollo de este se decidió realizar el cierre de la fístula asociado a terapia compresiva. La evolución fue excelente, con disminución del edema al 50% y cierre completo de la úlcera en 3 meses. El desarrollo de úlceras por hipertensión venosa por la coexistencia de un síndrome del desfiladero torácico y una fístula arteriovenosa para hemodiálisis es excepcional. El objetivo del tratamiento es reducir esta hipertensión venosa que favorezca el cierre de la úlcera y evite la progresión de los trastornos tróficos. En nuestro caso, el cierre de la fístula fue suficiente para aliviar los síntomas y cicatrizar la úlcera del paciente. Buenos días, soy el Dr. Gil y voy a presentar un caso de un estente en vena renal izquierda para el tratamiento del síndrome de Nutcracker. El síndrome de Nutcracker es una entidad de compresión extraño que se causa por el atrapamiento de la vena renal izquierda entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, que causa síntomas como hematuria, proteinuria, dolor en el flanco o dispauremia. Se desconoce la prevalencia, pero se supone que es mayor en mujeres. Y cuando da síntomas ocurre entre la segunda y la tercera década o en mujeres de edad media. Nuestro caso es una paciente de 49 años, fumadora, con antecedentes quirúrgicos, una artrodesis L5S1 y una ligadura de trompas de falopio, que refiere desde 2015 un dolor abdominal difuso, dispauremia, sin respuesta a tratamiento analgésico u hormonal. En la angioresonancia y en la ANGIOTAC destaca la dilatación de la vena ovárica izquierda y el atrapamiento de la vena renal izquierda debido a la pinza aortomesentérica, junto a una dilatación del plexo venoso periuterino y perivaginal, el cual embolizamos en 2016 y 2018 sin respuesta clínica. Entonces se decidió implantar un stent en la vena renal izquierda y estas son las imágenes flebográficas pre y post implantación de este stent. Iniciamos también tratamiento médico con antiagregación simple y heparina de bajo peso molecular durante 3 meses y posteriormente antiagregación simple. En cuanto a resultados, realizamos un seguimiento durante 10 meses con una resolución clínica total sin requerimientos analgésicos y una habilidad ecográfica del stent de la vena renal, como se puede observar en estas imágenes. En conclusión, además del tratamiento conservador, tratamiento médico y la cirugía abierta, se tiene que considerar el tratamiento endovascular con el stent de la vena renal izquierda como una buena opción terapéutica para el síndrome de Nutcracker. Una técnica segura, poco invasiva y con buen éxito clínico. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí están. Bueno, yo en primer lugar quería felicitar a los autores de los paneles por el alto nivel del contenido y de las presentaciones, que creo que ha sido evidente. Como vamos mal de tiempo, disponemos de 5 minutos para hacer preguntas a los autores que estén en la sala. Entiendo que por desgracia no habrá preguntas para todos los paneles, pero si alguien tiene una pregunta en concreto, la podemos elevar. ¿Alguien en la sala? Guillermo, ¿tienes tu pregunta? Yo no sé si está aquí el doctor Fletes. Sí. Ya te veo. Bueno, me ha parecido muy interesante el caso. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Esa compresión de la vena ilíaca en el lado derecho estaba producida por la propia arteria ilíaca o era porque pasaba justo entre la bifurcación de la ilíaca? Es que no lo he podido ver bien en las imágenes. O sea, que no era el famoso sal sándwich que a veces hace ahí la vena. Sí, la vena estaba comprimida directamente, y por eso lo del caso,
directamente por la arteria ilíaca. Ajá. Usualmente las compresiones de la vena ilíaca derecha son venas cavas izquierdas y desplazamientos sobre la derecha o de elongaciones de las propias arterias, pero en este caso era de la arteria izquierda. Bien. Pero en este caso sí era la propia arteria derecha superpuesta sobre la vena. Y ese es el único trayecto de compresión que se miraban en las imágenes del TAC. Por eso puse esa imagen directamente. Bien. Eso lo hace aún más especial, ¿no? Eso es, sí. Yo tengo una pregunta para el doctor Portillo, que no lo veo en la sala. Sí que está, ¿verdad? Enhorabuena, doctor Portillo, por su serie. Simplemente me gustaría trasladarle una inquietud. ¿Cómo hacen el seguimiento para toda la sala, para que sepan de qué póster hablamos? Es en referencia al póster que se ha presentado de la experiencia de la trombólisis farmacomecánica en trombosis venosa de miembros superiores. Quiero trasladarle la pregunta que me ha llamado la atención, ¿cuál es su estrategia de seguimiento de estos pacientes? ¿Cómo hacen el seguimiento? Sí, gracias. Bueno, normalmente hemos incluido esta serie de pacientes poco porque en la unidad, digamos, de consulta monográfica de medicina interna que sigo yo, ¿no?, que instauramos un poco ahí en el hospital, y en colaboración con radiología vascular fundamentalmente, pues iban incluidos pacientes de problemas secundarios, a veces pacientes que presentaban trombosis en contexto de sepsis, catéteres centrales, cáncer, etcétera, que tuvieron una evolución favorable y que normalmente se siguió un poco la evolución más que nada a los tres meses fundamentalmente con buenos resultados, pero quizás lo que yo por lo menos puedo responder un poco más y quizá un poco la experiencia que hemos ido cogiendo ha sido, desde el punto de vista médico, aquellas trombosis espontáneas o de esfuerzo, ¿vale?, es donde las guías, fundamentalmente la CHES, etcétera, situaban solo la anticoagulación como tratamiento estándar, ¿no?, y seguimiento a largo plazo. Estos pacientes los hemos seguido en la consulta monográfica de enfermedad tromboembólica. Algunos se derivaron, sobre todo aquellos que tenían problemas de esfuerzo, que significativamente son pacientes jóvenes que presentan esa trombosis espontánea, y los proponíamos para cirugía. Los hemos seguido en la consulta. Tenemos algunos que llevamos ya 6 meses, 1 año de seguimiento y, bueno, lo seguimos a través de esa consulta progresivamente, manteniéndoles la anticoagulación en los que por lo menos 6 meses o en aquellos que se le ha realizado una cirugía descompresiva, normalmente de primera costilla, pues anticoagulándolos por lo menos 3 a 6 meses de manera posterior. Y hasta ahora la evolución ha sido favorable, pero lo seguimos en consulta. Llevamos quizás todavía un recorrido algo corto, ¿no?, en esas espontáneas. Queda claro, sí. Guillermo. ¿Alguna última pregunta en la sala, que vamos mal de tiempo? La verdad, quedaría para bastantes más preguntas, pero vamos muy apurados. ¿Cierras tú? Muy bien, pues agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a los autores de los pósters la calidad de los mismos y si no hay nada más, pues vamos a cerrar esta sesión. Muchas gracias.